Oscar de los Santos, buen día. Buen ¿Cómo día. estás? Bienvenido. Gracias por la invitación. Efectivamente no me he dado cuenta que era 11. Me di cuenta ¿Eh? ahora cuando venía escuchando en Sí. la radio de que hacía un mes del resultado de la elección. Agradezco que nos hayan dado ese tiempo. Yo no he tenido entrevistas. La 20 a 31 Reencuentro Frente a Pista se dio una serie de espacios de discusión interna en los distintos zonales y con los distintos sectores que hizo un primer paso adelante el sábado próximo pasado, donde reunimos el activo de militantes sobre la base de un documento que habíamos elaborado sobre los resultados electorales, que había elaborado una comisión de compañeros y compañeras, y así sobre ese documento se trabajó en dos definiciones. Una es si la 2031 era un proyecto necesario y seguía adelante, cuestión que se ratificó por unanimidad. Se definió así crear un consejo político de 31 miembros que integra a los sectores y agrupaciones y los territorios, y que se estará convocando ese Consejo Político de 31 miembros para esta semana que viene, que va a designar un comité ejecutivo. Y en paralelo con eso, una campaña de firmas que estaremos informando al Frente Amplio. Ya será informado, pero se necesita más de 700 firmas del padrón de afiliados para pedir el ingreso a las estructuras del Frente Amplio. Somos Frente Amplistas, algunos sectorizados dentro del espacio serenista, otros frente amplistas independientes, como es mi caso, y otras agrupaciones que se fueron formando también de compañeros que participan en comité de base o en distintas estructuras. Entonces, ese tiempo que nos dimos fue de la evaluación de la elección, del resultado del Frente Amplio, del espacio nuestro en particular, y dimos paso adelante en la definición de que es necesario respaldar el gobierno nacional, también analizándolo críticamente para contribuir en el marco de las estructuras, las modificaciones de rumbo que podamos aportar, modesta pero firmemente, y dar una estructura organizativa que nos interpela desde el punto de vista de que somos una subcoalición y movimiento, y que queremos ser parte de los aportes a esa estructura de Frente Amplio Maldonado, que los resultados estuvieron muy por debajo de lo esperado. Bien. En lo reflexivo de ustedes en la conversación, por supuesto que hay muchas cosas que son de puertas para adentro, pero también en lo que tiene que ver con los números finales. ¿Sorprendió no solamente no ganar, sino las diferencias numéricas? Sí, sorprendió. ¿Y qué lectura se le da a eso? Ahí hay lecturas distintas. Era muy difícil que Frente Amplio ganara el gobierno. Mm. Habíamos estado a 3.000 votos en octubre del Partido Nacional. En el balotaje nos sacaron 23.000 votos la coalición. El Partido Colorado salió paticojo, con una propuesta electoral débil, después que se bajaron uno de sus candidatos, y el riesgo de la polarización entre Abella y Blas era un riesgo que existía y que queríamos nosotros polarizar en ese escenario político. La propuesta nuestra estuvo por debajo de la de Blas, con muchos recursos menos, pero igualmente nuestro espacio reunió casi 17.000 votos de los 32.000 casi del Frente Amplio. La explicación del resultado electoral tiene que ver con un gobierno que evaluaba, una población que evaluaba bien al gobierno, lo demostraban las encuestas, que a su vez el gobierno encajó un pecherazo en los últimos 4 meses en materia no solo de campaña publicitaria, sino de acciones políticas, de movimiento del conjunto de la estructura pública y privada, de la intendencia y de las empresas contratadas, y hizo que la gente definiera por la certeza que le daba el Partido Nacional. Esto no obvia en nada que los problemas que planteábamos con respecto a los 25.000 pesistas, a la pobreza infantil, a la necesidad de un pacto urbano que se incorpora en este documento como pacto social, hayan desaparecido de la escena política. El resultado electoral marca un triunfador y marca una fuerza derrotada, que somos el Frente Amplio. Pero no cambia el escenario y las contradicciones que existían.
Y así creemos que el diálogo convocado por el intendente electo Abella y que el Frente está analizando, yo no participo en la estructura del Frente Amplio, sí participan los compañeros de la 95, pero no toda la 2031 tiene representación. Creemos que es necesario ir al diálogo sobre la base de un concepto de pacto urbano y social que permita asegurar un modelo de desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental, pero que atenda esencialmente a aquellas urgencias como particularmente la pobreza en general y particularmente en las mujeres y en la primera infancia. Y estos aspectos dependen de un vínculo entre la acción del gobierno departamental de Maldonado y del gobierno nacional. Y yo creo que el Frente Amplio debe conducir esa negociación o ese diálogo entre ambas estructuras del Estado nacional y departamental. Bien, en base a los números que mencionaste, por un lado, la totalidad de los votos del Frente Amplio, prácticamente el 50% te tuvieron como protagonista. Sí, y te pido que me corrijas si me equivoco. De todas maneras, también el Frente Amplio me parece a mí que tiene un tema que resolver, que es esta nueva modalidad de los sublemas que abren lista con todos los candidatos. ¿Sí? Y creo que a su vez también en el resultado final a nivel de la Junta Departamental se nota claramente que, y me puedo equivocar, te aclaro, que hay 6 ediles que de alguna forma apoyaron tu candidatura, pero que genuinos de la estructura de Óscar de los Santos hay 2 y hay 4 que son de agrupaciones independientes, por llamarlo de alguna forma, o sublemas independientes. ¿Te parece que es necesario rever eso en la interna del Frente Amplio? Sí, creo que es necesario reverlo y sincerar de alguna forma los respaldos políticos a las candidaturas. Ujú. Esa experiencia sí había hecho en la elección pasada Que porque se veníamos muy legitime de alguna débiles. manera, Claro. claro, claro. No obstante eso, primero los resultados, la fórmula nuestra tuvo el 50 y pico por ciento de los votos, parecido a la elección pasada, una baja de la votación de Susana Hernández que se mantiene como la segunda candidata más votada y que aún teniendo 8.000 votos no llega a la Junta. Creo que habla de que Que tenemos que revisar esos hay aspectos. algo raro ahí también, Claro, ¿no? hace ruido Seguro, eso, al igual que la 2031 que era la lista oficial del candidato, tiene, es la primera lista, pero tiene 2 ediles. claro, No obstante, he estado reunido con compañeros que han sido elegidos no por la 90, claro. que votaban a otras listas, sino con compañeros del sublema de la 711, por ejemplo, y tienen una vocación frente amplista, fueron convocados a integrar listas, y eso demuestra que tienen vínculos con la sociedad que la estructura no teníamos. Yo creo que hay que sincerarlo eso y que dar una discusión con tiempo, porque, por ejemplo, nosotros para ir a diputado en octubre necesitábamos el aval de una lista del Senado. Y eso a la intendencia no es así. Después de los candidatos comunes se puede abrir lista con los 3 a la vez. Claro. No. Hay una discusión en la reforma constitucional que arrastramos en 96 que creo que conviene reverla, pero no creo que la prioridad de la gente sea hoy esa, ¿no? Tiene otras prioridades que están vinculadas a la seguridad, al trabajo, a la convivencia, a la pobreza, a los problemas, a los desafíos que tiene Maldonado para desarrollarse. Pero creo que sí hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque si hubiéramos ganado el gobierno, lo que, más allá que Frente Amplio sea una estructura central, hay compañeros y compañeras muy valiosos que van a llegar a la Junta, que vienen de esa acumulación de sublemas, pero que no tienen funcionalidad de estructura, no tienen experiencia y práctica. Y la gobernabilidad, si hubiéramos llegado al gobierno, hubiese sido quizás dificultosa. Entonces, me parece que es sano que el Frente Amplio, sin autoflagelarse ni aspectos de autocrítica que sean remombantes, debe reconsiderar los mecanismos de acuerdo y transparentar la elección hacia los candidatos o candidatas a las intendencias, teniendo en claro que esto se reprodujo en todo el país, no solo en Maldonado, y que esas famosas colectoras de voto dieron resultados, que haya fuerzas que tengan 40 ediles en el país y que uno cuando lo mira dice, está, pero ¿de dónde salió? Bueno, salió de la gente la jugó, eso es la primera cuestión que no podemos impugnar.
Lo segundo, ¿cómo le damos forma organizativa a eso? Porque es un desafío, pero es una oportunidad que esos nuevos compañeros y compañeras que ingresan, al igual que los nuevos y nuevos compañeros de la 2031 que ingresan a la Junta o a los municipios, generen vínculos de fortalecimiento, porque somos actores esencialmente departamentales, frente a listas nacionales de mucho peso, pero que votaron por debajo de estas listas. Y eso nos tiene que interpelar porque demuestra que el Frente Amplio, nosotros, la estructura de Frente Amplio, a través de nuestras estructuras, no estamos llegando al conjunto de la sociedad. No solo ya para decir cómo sinceramos adentro, no estamos llegando para competir el gobierno. Sí, creo que se transforma en una oportunidad. No tengo resquemores, lo que tengo es desafíos y interrogantes que son las que nos estamos haciendo en este documento. Claro, pero además me parece a mí que eso profundiza la dificultad de consolidar liderazgos. Sí, porque hoy el Frente Amplio está en la cruz de los caminos, sí, y vamos a a decir las cosas como son. Aquí hubieron dos fuertes liderazgos dentro del Frente Amplio, pero con una relación que no fuera adecuada entre De los Santos y Darío Pérez y De los Santos. Sí. Hoy, ¿qué queda de aquello? Y queda De los Santos como el principal referente electoral, 52% de los votos, pero con una situación contradictoria en lo débil que resulta tener 6 ediles que te votaron, pero solamente 2 responden al liderazgo genuino, digamos, de tu espacio político. Entonces, tal vez el frente también se tiene que definir, bueno, ¿y quiénes son los que de acá en adelante van a ser los referentes por los próximos 10, 15, 20 años? Y de alguna forma también ellos, cuando quienes sean, cuando entren a la arena política como principales referentes, van a encontrarse con este riesgo de que esto vuelva a pasar en el futuro. Sí, ahí A ver. efectivamente hay desafíos. Primero, hay una construcción de líderes emergentes a nivel nacional y a nivel departamental con mayores dificultades, ¿no? Sí. No cabe duda que hay liderazgos nacionales muy fuertes de espacios políticos como el 609, de Óscar Andrade, del Partido Socialista, de Yamandu Borges, es decir, de Vergara. Hay una catapulta después de haber perdido a Tabaré, a Danilo y al Pepe Mujica últimamente, que dejó instalada una generación en transición. La generación en transición que se empezó a construir en la elección pasada, estoy hablando de la del 2020 en Maldonado, entre los cuales habían compañeros que habían llegado a la Junta, como Garlo, como, a ver, Antonini, Marita, el Flaco, Susana, venían de una vieja plechada, pero era una generación nueva de dirigentes, entre ellos Antonini, Garlo, el Tato, Juan Undagaray, que ahora adquiere una relevancia importante. Son quienes van a liderar. Mi dificultad mayor no es comprender, y es lo que estamos analizando dentro de la 2031, que entre otras cosas hemos planteado que hay que ser la lista de Flaco, porque ella es un movimiento en sí, una subcoalición de sectores y de agrupaciones, que tiene que tener una vida orgánica, es cómo construir acuerdos dentro de ese Frente Amplio que permita oxigenar la apertura a nuevos liderazgos. Entre otras cosas, porque lo que está claro es que la elección nacional no es la misma que la departamental, no solo cuando enfrenta a los partidos principales, sino porque la fuerza de los sectores nacionales es muy importante. Hay listas muy importantes que son marcas registradas y construidas durante mucho tiempo. Y nosotros vamos a trabajar con la idea de construir desde el interior, yo diría modestamente desde Maldonado, fuerzas alternativas dentro del Frente Amplio, A nivel nacional. que pueden llegar a coincidir a nivel nacional. ¿No? Hoy lo vamos a construir en Maldonado. Sé que hay movimiento en este sentido en otros lugares del interior y muy posiblemente coincidamos con esos sectores en algún encuentro nacional, pero hoy no lo podemos adelantar porque no sabemos si tenemos un objetivo común que sea desarrollar esa fuerza del interior. A ver, la 609 es una marca muy importante, la 1001 y la 90, repito, pero lo que es cierto es que cuando vamos a lo departamental aparecen otras figuras. Y esas figuras y esas organizaciones políticas tienen que madurar.
porque si no el Frente Amplio va a seguir votando bien en octubre y en noviembre, pero en mayo va a tener las dificultades que hemos tenido siempre. Cierto. Y ahí necesitamos ir a bucear en esa realidad, meternos en ese océano, conocer sus profundidades, Y las entrañas de la el sociedad, aceptar que se baraja y se da de vuelta. que se baraja y se da de vuelta. Y es una realidad. Y que la construcción de propuestas en materia departamental y de construcción de liderazgo es un proceso largo, pero que en este periodo lo tenemos que acelerar, porque si no vamos a quedar siempre sobre la base de que hubo un liderazgo, pero ese liderazgo se agotó porque el flaco es el líder, un líder viejo que tiene un techo de votos. En la elección pasada fueron 16.000 votos, ahora son casi 17.000, en una población que creció. Lo que Es le decir, el llamamos un frente, colchón. claro, Es un colchón. es un colchón, Pero el pero un colchón colchón que tiene sigue siendo el techo. mismo. Claro, claro. Seguro. Sería irracional que como No, frente y a... que en esta realidad y con todo lo que hemos hablado, tampoco era exigible el hecho de que creciera desmedidamente, ¿no? No, no podía crecer. No había manera. No había límite. Era una figura que había sido hostigada durante 8 años, que tenía los propios límites de un departamento que había crecido en población y que no conocía lo que de hecho el gobierno de Frente Amplio. Había habido una campaña del Partido Nacional que la mantiene, porque todavía la escucho en algunos medios, de que el Partido Nacional salvó a Maldonado cuando pasamos raya, tenemos para cotejar, pero ya la gente lo laudó. Y no cabe duda que se movió muy bien el Partido Nacional. En materia, aunque deje la intendencia hipotecada, deje una situación compleja, la gente tendrá que hacer el proceso a partir de ahora. O sea, la elección terminó y laudó. Y ahí las limitantes que tiene el flaco, uno de los referentes, es que tiene un alto nivel de aprobación en el Frente Amplio, pero tiene una desaprobación alta. En materia de saldo, tiene un saldo negativo. Y después hay un nivel de desconocimiento de los demás líderes, de Antonini, Susana, de los demás compañeros. Y ahí me parece que hay que trabajar con mucha amplitud para poner en valor esos líderes, con la dificultad, por ejemplo, que Susana no llega a la Junta, que Juan Undagaray es el primer edil y Agustina López la segunda, y que son figuras jóvenes, pensando de este lado del Frente Amplio. Que Garlo es una figura joven, pero que está en el Parlamento y que tiene enormes responsabilidades, lo vemos, el protagonismo que tiene en el Parlamento, pero es una figura emergente. Y que yo creo que si somos lo suficientemente amplios como para comprender que de ese embaraje van a salir nuevas figuras que tendrán que complementarse y que tendrán que llegar a gente a la cual ya no le llegamos nosotros, hasta por un problema de edad quizás. Estoy seguro que el Frente Amplio, si en esas entrañas revuelve y busca la clave de sintonía en discursos que sean más modernos con la realidad, sin apearse un milímetro de nuestros principios y valores, pero le hablan a una sociedad que ha evolucionado, porque si bien es cierto, hay 37.000 personas de 212.000 que viven en la pobreza, que hay más gente en situación de calle, que creció en la pobreza infantil y de la primera adolescencia y de las mujeres en los últimos 5 años de gobierno del Partido Nacional en Maldonado, hay gente que ha prosperado y que el discurso debe ser para proteger a aquel más vulnerable, pero también para que despliegue las alas el emprendedor, el pequeño empresario, aquel que está estudiando, que ya tiene la universidad, no precisa que le digas que la construyeron con el Frente Amplio y el Flaco. Se me parece que tenemos un desafío muy interesante, que a su vez nos marca la elección departamental esta, pues si bien votamos muy mal, inclusive con respecto a la elección pasada, hay lugares del interior del departamento, estuve en Aiguá, estuve en Las Flores, en Gregorio Aznar, en Pan de Azúcar. En Pan de Azúcar estuvimos a 27 votos de tener un segundo concejal. Crecimos en Pan de Azúcar, crecimos en Las Flores, crecimos en Piriápolis, que pensábamos ganar y no ganamos. Crecimos en San Carlos, pero no ganamos. La batalla central está dada en el eje San Carlos-Maldonado-Punta del Este, la que define la elección. Y cuando uno mira los flujos de migración de los últimos 10 años hacia el departamento, están concentrados en esa franja, Punta del Este, su zona de influencia, Maldonado y parte en San Carlos. Entonces, es allí también donde se desarrolla
en Maldonado y Punta del Este la gran inversión del gobierno departamental. ¿Por qué votamos mejor en el resto? Porque fue desatendido. ¿Por qué crecemos en algunos barrios y en otros no? Porque algunos fueron atendidos y otros no. Ahora, los desafíos que tenemos por delante, ayer en una reunión que tuvimos de la dirección local de la 2031 en Maldonado por otro tema, unos días antes, en el medio de la campaña electoral, y no de casualidad, el Partido Nacional aprobaba en un sorteo 200 lotes. Los 200 lotes no tienen ni luz, ni agua, ni saneamiento. El desafío que tendrá este gobierno, que asume ahora, el próximo 11, tendrá que resolver, porque inclusive esos fraccionamientos, algunos hasta para complejos de cooperativas de vivienda, no cumplen con la norma que tiene que tener luz, calle, agua y saneamiento para urbanizar. Recién venía escuchando a la directora de planeamiento con respecto a la pregunta que le hacía de este nuevo emprendimiento de desarrollo inmobiliario. La ley de ordenamiento y la ley ya de centros poblados, pero la nueva ley de ordenamiento impide la venta de solares de tierras que no tengan los servicios. Si ahí hay una serie de ilegalidades que hay que ver cómo se resuelve, porque no es denunciarlas, porque la gente va a ir allí a construir y nos vamos a encontrar con una sociedad que va a demandar tener el agua, tener saneamiento, tener la luz para poder conectarse. Hay zonas de la urbanización al norte, que es parte de la tierra que compramos, de la cual tuve un juicio, que fue muy publicitado, pero que la vendió la Intendencia, pero que sin embargo no se ha urbanizado. O resolver los problemas de las viviendas de Santa Teresita, que tienen décadas sin resolverse, y que junto con la de San Antonio van a pasar de la Agencia Nacional de Vivienda a la Intendencia. O los aspectos de esta nueva urbanización que ojalá se concrete, con algunos aspectos a considerar. Si son viviendas de interés social, van a estar en los valores del mercado que hoy están, que son de 100, 110, 120 mil dólares. Digo, hay aspectos que la sociedad tiene como contradicción y que yo espero que en ese diálogo que se convoca esté abierto a esas cuestiones, porque si no, lo que le damos más beneficio al capital, pero en última instancia de inversión social tiene poca. Y a su vez genera un impacto urbano que es necesario resolver, porque ojalá se desarrolle, repito. Pero el camino vialidad, con el camino de los gauchos que hicimos, con la regularización de los San Antonios, que comenzamos nuestro gobierno y que terminó el gobierno del Partido Nacional en Maldonado, con una fuerte inversión en el programa de regulación de barrios desde el gobierno anterior, cuando estaba Tabaré Vázquez, y que culminaron ahora, y que claro, nos quedó hermoso, es parte del atractivo porque se realiza esta nueva inversión. Porque tenés un barrio regularizado, tenés acceso. Pero, por ejemplo, el camino vialidad es angosto para ese desarrollo urbano. La interconectividad hay que replanificarla. Entonces, y es lo que le preguntamos a Soledad. Exactamente. Entonces, lo que estoy planteando es que se abre una etapa de diálogo que, como dicen los compañeros que hicieron la experiencia de la Junta, yo espero, dicen los compañeros, que no sea una etapa de diálogo. Me lo decía el compañero del Partido Comunista. Porque cuando habla de diálogo, el cual está de acuerdo en el diálogo, dice, pero el problema es que el diálogo tiene que ser entre el gobierno y también en la Junta, porque si la Comisión de Planeamiento nos llevan un proyecto, no nos permite discutir, y los 21 votos del Partido Nacional se imponen, y lo que busca el Partido Nacional son recursos del gobierno nacional, es un diálogo unidireccional, no es un diálogo entre las fuerzas políticas con representación. Yo creo que se abre una instancia muy interesante, que ojalá tengamos la madurez, porque Maldonado va a seguir creciendo, va a tener tensiones y conflictos fruto del desarrollo, y existe oportunidad para que ese proyecto de desarrollo tenga el más amplio consenso posible sobre la base de un pacto urbano, genere la distribución del ingreso y nos permita una inversión planificada de las obras de infraestructura como las que mencionaba anteriormente. Bien, hemos hablado hasta ahora mucho de lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? Hay una cosa que es clara. Mucho Frente Amplista que votó al Frente Amplio, o muchos votantes que votaron al Frente Amplio en octubre y en noviembre, hace un mes, votaron dentro del Partido Nacional. Sí. Eso es un dato que no se puede discutir. Lo que no hemos hablado todavía es que todo lo que estás hablando del futuro del Frente del Maldonado tiene un mojón fundamental, porque el año que viene hay elecciones del Frente Amplio, que todavía no se han mencionado en ningún ámbito, pero creo yo que si bien fueron elecciones que hasta ahora se hicieron, pero no fueron muy gravitantes, vistas
desde la distancia, ¿no? Yo creo que estas que vienen para el año que viene las va a tener que tomar en serio el Frente Amplio, si quieren lograr esto que vos estabas diciendo, el hecho de definir no solamente el rumbo, sino quiénes van a liderar ese rumbo, quiénes van a ser los abanderados de un nuevo tiempo. Porque el vaso comunicante es de los Santos, ¿no? Básicamente de los Santos, por lo que dijeron los números en las urnas hace un mes atrás. Vamos a hacer una pausa y sobre eso quiero conversar un poquito más contigo, ¿sí? Ya volvemos con Óscar de los Santos. Sur Hacienda Servicios Financieros, con Red Pagos y Casa de Cambio, 20 años brindando confianza. Ofrecemos soluciones completas, pago de facturas, cobro de jubilaciones, retiros, depósitos bancarios y más, todo a través de Red Pagos. Además, consulta la mejor cotización para la compra y venta de monedas extranjeras con nuestro servicio de Casa de Cambio. Visítanos en nuestra casa central en San Carlos, en 18 de julio y Carlos Cal, o en cualquiera de nuestra red de sucursales en Maldonado. Más servicios, más horarios, más comodidad en Sur Hacienda. Todo es más rápido y más fácil en Sur Hacienda. Síguenos en Facebook, Instagram y en surhacienda.com. En Cardiomóvil nos dedicamos a proteger la salud y la vida de miles de personas en Maldonado. Nuestro equipo de profesionales, con pasión, brinda una atención humana, cercana y de calidad. Contamos con ambulancias especializadas, equipadas para atenderte ante cualquier situación. Estamos para responder cuando más nos necesitas. Por eso, en Cardiomóvil, estamos preparados para salvar vidas. Ser parte de Cardiomóvil es elegir tranquilidad. Cardiomóvil, cuidamos la vida en Maldonado. Somos la sonrisa que te recibe. Somos los detalles que te gustan. Somos los espectáculos que te sorprenden. Somos un encuentro. Somos los momentos para vos. Somos los momentos en familia. Somos tu día de suerte. Somos un equipo que cuida cada detalle. Somos experiencias únicas. Somos Enjoy Punta del Este Casino and Resort. Con grandes pasos y por buen camino, Maldonado crece. Construimos y reparamos veredas en 20 cuadras del centro de Maldonado, sumando además la construcción de nuevas veredas en diferentes barrios de nuestra ciudad. En importantes arterias como Avenida La Valleja se diseñaron nuevas veredas en la totalidad de su recorrido. Generamos nuevas rampas accesibles, haciendo de Maldonado una ciudad más integrada e inclusiva. Nuestra ciudad no para de crecer. Estamos donde los vecinos nos necesitan. Somos un municipio cercano y nuestro. Aunque ustedes no lo crean, en estas pausas no hablamos de política con los Santos, hablamos de gastronomía, de comida, De lo que podemos y no podemos comer. de lo que está bueno que comamos, de lo que comíamos antes y ahora hemos perdido, y cambian nuestros hábitos. Todo eso lo hablamos en este ratito, ¿no? Es O cierto. sea, estoy a aprovechar el tiempo. Absolutamente. Y vivir la vida. Claro que sí, Sí, claro que sí. Bueno, te he hablado de la importancia de las elecciones. Sí, Frente Amplio. dos o tres precisiones ahí. Sí, Creo que la elección pasada, después de la derrota pasada del 2019, cuando el Frente Amplio resuelve impulsar a varios candidatos, pero entre ellos a Fernando Pereira, por quien trabajamos, creo que fue un gran acierto y es la primera vez, después de un largo... Es la segunda elección donde mejor se votó en las elecciones internas del Frente Amplio. Estoy hablando 2021, si no me Que equivoco. se pongan las pilas. El- porque se ponen- tenemos sonido de exterior. Sí.
Ahí lo que hubo fue, frente al desafío de la derrota a nivel nacional y en Maldonado también, hubo un repunte en el compromiso militante. Gente que fue a decir, yo voy a ir a votar en este momento. La elección que tuvo más votos fue cuando se eligió a Tabaré Vázquez, era candidato único en el año 2002, creo que fue, en el medio, 2001, 2002, en el medio de la crisis. Y esta fue la segunda mejor elección, la pasada. El desafío que tenemos ahora es que esta elección sea mejor que la pasada. Y creo que Fernando Pereira ha demostrado su capacidad de liderazgo. No estoy anunciando apoyo de precandidatura, pero en donde discutimos política, sentimos que Fernando Pereira fue parte del triunfo del Frente Amplio. Sin Fernando Pereira no hubiésemos reconstruido Frente Amplio. Y ojalá siga. Es por lo que sentimos algunos. En esa elección interna de Maldonado no cabe duda que hay que embarcar y dar de vuelta. Quiero decir lo que le dije a los compañeros en la 2031. Yo no voy a ser candidato a la presidencia del Frente Amplio de Maldonado. Quiero sí estar representando a la 2031, si así me eligieran, porque soy un integrante más del Consejo Político, en la mesa y en el plenario, junto con otros compañeros de la 2031. Y desearía que efectivamente impulsáramos un candidato o candidata a la presidencia y que los espacios políticos para que se fortalezcan, tanto la 609, el partido, la 90, estos sectores emergentes, presenten candidaturas en acuerdo. No creo que exista posibilidad de tener más de 3 candidatos o candidatas a la presidencia. Pero creo que es necesario reagrupar al Frente Amplio como en 3 columnas. Mirando el escenario político del pasado, el presente actual y el futuro. Y creo que haría muy bien el Frente Amplio de tener una gran elección interna, definir una presidenta o un presidente elegido por la gente a nivel nacional y a nivel departamental. En el caso de Maldonado está claro que nosotros votaríamos con la 2031 y en lo nacional, como hay sectores que integran la 2031, votará cada uno al sector que quiera, es lo que tenemos hasta hoy. Es decir, hay sector de la 95, esta Asamblea Uruguay, la 95, el Espacio Serenista, la Democracia Cristiana. Habrán otros sectores que votarán otras listas si no logramos un acuerdo del interior. Capaz que llegamos a esa elección interna con una lista del interior. Es muy lejos para estimarlo. Pero me gustaría estar allí porque creo que hay que valorar al Frente Amplio como herramienta fundamental. Y me parece que está claro que las responsabilidades que tienen Antonini, Garlo y Marita Araujo como legisladores de todo el Frente Amplio, la compañera presidenta que jugó un gran rol, que no sabemos si será la misma o serán otros candidatos, pero también los ediles y los concejales tenemos que crear una agrupación de gobierno, tienen que construir una agrupación de gobierno, y desde la dirección política, sobre la base de la representatividad que vayamos a tener los sectores, cuando nos midamos las urnas, respaldar el trabajo de los compañeros, respaldar el gobierno nacional y respaldar a esos compañeros. Y conducir ese proceso de diálogo que yo creo que no culmina con la convocatoria del intendente electo Abella, cuando se instale el gobierno. Creo que tiene que ser una premisa permanente el diálogo. Diálogo con conflictos, con tensiones, pero acá se sale en clave de diálogo y de acuerdo, o el Partido Nacional impone los 21 votos y hace lo que quiere, como ya lo hizo. Son opciones que tendrá el Partido Nacional. Y en ese sentido, como parte de la 2031, como un integrante más de su consejo político, veré si quedo en el Ejecutivo o no, me gustaría concentrar el esfuerzo en los barrios, en los sectores de la academia y la cultura, donde tenemos vínculos para organizar nuevas agrupaciones de la 2031 y ser parte de ese espacio de Frente Amplio que toma decisiones políticas para respaldar a nuestros legisladores, a nuestros concejales, defender y hacerle escuchar al gobierno nacional las debilidades que tenemos y también al Frente Amplio Nacional, y renovar esa fuerza política, es decir, instalar figuras emergentes que puedan competir en la próxima elección. Bien, vamos a ir redondeando la conversación. La posibilidad del diálogo planteado por Abella ha estado permanentemente en la conversación esta mañana. Sí, y me parece que va a ser un momento de mucha expectativa, de ver qué es lo que pasa. Dentro de tu campaña electoral fuiste desde el arranque virulento con Abella. Me da la impresión que en la medida que la campaña fue avanzando, como que esa virulencia se fue diluyendo un poco.
y que fue cambiando un poco tu comunicación también. ¿Eso que pasó en la campaña puede impedir un buen diálogo de los Santos con Abella? ¿Puede existir un buen diálogo de los Santos con Abella? Cada uno representa fuerzas políticas distintas. Claro, no, está claro. Y el Frente Amplio resolverá quién es la delegación. Yo no sé si va a ser parte de la delegación. No, está bien. Pero está claro que pero gente que te representa va a haber allí. Sí, claro. Y está claro pero la primera cosa es que hay un gobierno que fue electo por la gente. Y el reconocimiento de eso es una premisa. Si el Frente Amplio resolviera que la delegación la integra de los Santos también, yo no tengo ningún impedimento. No creo que contribuyera mucho en esa rispidez a generar un espacio de diálogo razonable, aunque el diálogo hay que acostumbrarnos que no se hace entre rosas. En los conflictos más duros del mundo y de la nación, se salió en clave de diálogo hasta de las guerras. La guerra civil uruguaya entre blancos y colorados, que hoy actúan coaligadamente, fue en medio de guerras civiles y no se tiraban con flores, moría gente. Y se dialogó y se acordó de crear intendencias o jefaturas departamentales del Partido Nacional y del gobierno de Valle como gobierno nacional. Y se acordó ir a elecciones para elegir los senadores. Es decir, el diálogo es una herramienta fundamental. No nos salvaríamos como humanidad sin diálogo. Si el diálogo no es el problema. El problema es el contenido del diálogo. No sé qué va a resolver el Frente Amplio, las características y el perfil del diálogo. Ya la presidenta sacó una declaración pública de que está abierta al diálogo, como ha estado siempre el Frente Amplio. Creo que no debemos ser oyentes pasivos. Creo que debemos llevar arriba de la mesa. Cuando hablamos de diálogo, hablamos de propuestas, de iniciativas, de desafíos, de acordar una agenda. A nivel nacional va a haber un diálogo por la seguridad social, por la convivencia, va a haber un diálogo por la pobreza infantil. En Maldonado instalemos un diálogo en paralelo por esos temas, por el modelo de desarrollo y el tema medio ambiente, y veamos cuáles son las plataformas distintas de los partidos. El Partido Nacional es mano, tiene 3/4 parte de la baraja, para decirlo de alguna forma, pero necesita del gobierno nacional. Y necesita acordar, porque ya no alcanza con decir que va a llenar las bateas vacías de saneamiento con escombro, porque el Ministerio de Ambiente le dijo, no, mire, los informes técnicos dicen que no puede ser así. Como el Ministerio de Ambiente, en manos de la coalición republicana, le dijo que lo de Punta Ballena no se resuelve. Le dijo a Maldonado, incluyéndonos a nosotros, de que no se podía construir. Sí, creo que hay un nuevo equilibrio de fuerzas razonables. Y si ese diálogo prospera, no es un problema de las personas en las que estén. No cabe duda que cuando hay personas afines es más fácil el diálogo. Pero la afinidad de Maldonado ha sido muy difícil de construir por algunos actores, entre ellos yo. Y no sé si contribuyo al diálogo. No me importa estar en la delegación. Me importa que el Frente Amplio esté, nos importa como 2031, así lo definimos, y que tenga una delegación que sea capaz de llevar su agenda y no ser meros escuchas o recaudadores de recursos nacionales para que vengan a Maldonado, porque eso no sería diálogo, solo utilizar un puente financiero para financiar una situación desde la Intendencia que yo creo que es insostenible si no cambia la forma de gastar. Por eso sostengo desde la campaña y planteo una actitud nueva. Gracias por esta charla. No, gracias, muy amable, ha sido un gusto.